La conversación lo vamos a hacer con Carla Ceró, abogada especialista en Derecho de Familia de la provincia de Formosa, que tiene su despacho en Formosa Capital. Y bueno, un poco abordar estos temas de lo que es el proceso alimentario, de cuáles son los requisitos que se tienen que tener para iniciar estos procesos de alimento, es decir, para exigir el pago de cuota alimentaria al otro progenitor. Y bueno, y todas las dudas que puedan surgir al respecto lo vamos a resolver en este diálogo. La idea es hablar una temática que es la que por lo menos nosotros en el estudio jurídico es la que más tenemos, que es la de alimentos. Obviamente que alimentos generalmente para hijos menores. Después, en otra oportunidad, si querés, hablamos de entre cónyuges, porque es bastante extenso y es muy distinto a lo que es con hijos menores. Entienda que es de una manera lo más simple posible. No vamos a tocar ni números de artículos del código, tal vez toquemos alguna doctrina, pero muy sencillo. Primero quiero hablar, bueno, de esta institución de los alimentos. ¿Qué son los alimentos? Porque uno dice, bueno, para mí los alimentos, la comida que tiene que tener el menor le reclama al otro padre o la compra del supermercado, pero en realidad el código dice que no. Los alimentos son todo lo que necesitan las personas para subsistir y para desarrollarse en un arte, en una profesión. Esto involucra la educación que debe tener el menor. Entonces no es solamente que el progenitor no conviviente le corresponde pagar una lista de supermercado que le haga la madre y nada más, sino involucran muchísimas cuestiones. Entonces, generalmente cuando uno hace o llega a un acuerdo, porque eso también tenemos que hablar. Sí, por supuesto que hay muchísimos juicios de alimentos, pero lo que tiene el derecho de familia es que nos permite acordar con la otra parte, porque en este caso, a diferencia del derecho penal, el juez no actúa de oficio, sino todo el tiempo a petición de parte. Entonces es muy importante, y yo te diría troncal en el derecho de familia, el acuerdo entre las partes. Entonces, ya sea por un acuerdo o tener que iniciar una demanda de alimentos, lo que nosotros solicitamos o las necesidades que se deben cubrir son varias. Sí, empezando por la alimentación, más o menos, bueno, cuánto es de supermercado que uno necesita. Uno hace generalmente 2 compras grandes de supermercado, bueno, más o menos cuánto sale al mes eso, pero también todo lo que implica la vivienda, es decir, donde vive el menor, que esto puede ser si paga un alquiler, si tiene cuentas de gas, de luz, de agua, de lo que fuera, y también todo lo respectivo a la educación. Esto implica matrícula al colegio, uniformes, si hace actividades extracurriculares, si hace algún deporte, si va a un curso de arte, cuánto sale la matrícula de eso. Y otro rasgo muy importante, todo lo que atañe a la salud. Generalmente hoy en día va ligado de la mano de el abono de una obra social o un seguro médico, los gastos que realizan en la farmacia mensualmente, sobre todo cuando tienen los primeros años de vida, suelen ser aún mayores los gastos de farmacia, de higiene y demás. Eso más o menos lo que implica cuando nosotros hablamos, bueno, alimentos, que es no solamente la cuestión netamente alimentaria o de comida, sino todo lo otro que hace a que el niño en este caso se desenvuelva en su vida cotidiana. Ahora bien, yo hablé mucho de hijos menores, pero ¿quiénes pueden reclamar alimentos? Es decir, generalmente no solamente uno dice, bueno, ¿puede el niño presentarse al decirle, señor juez, yo quiero que mi padre me pague? No, en realidad, si bien es el niño menor el que reclama a los progenitores, estoy diciendo niño menor, pero porque quiero ir dividiendo en partes. Claro. ¿Quiénes pueden reclamar alimentos? Bueno, los hijos hacia sus progenitores, también los cónyuges, entre cónyuges se puede, o entre parientes. Entonces, nosotros nos vamos a basar en el primer ítem para no marear, que es entre los hijos hacia sus progenitores.
Los hijos, tanto menores, es decir, hasta los 21 años de edad, tienen derecho a percibir una cuota alimentaria de sus progenitores. Y posterior, pasado los 21 años, el código nos dice, bueno, hasta los 25. ¿Por qué hasta los 25? Porque si todavía no tiene una actividad laboral ese chico y necesita apoyo económico para culminar estudios universitarios, entonces la ley dice, bueno, no, que se extienda hasta los 25 años de edad. Sí o sí se tiene que acreditar que el chico, en el caso de que sea mayor de edad de 18 años, esté estudiando en la facultad para exigir exactamente, eso. Exactamente, es importante eso. ¿Cómo se puede demostrar? Bueno, por ejemplo, los certificados de alumno regular, las cuotas que abona generalmente uno de los progenitores en las universidades en caso de que sean privadas, o también de que no tiene acceso a una actividad laboral o que estuvo un tiempo pero luego renunció, en ese caso también tiene esa posibilidad. Sí es importante que, como nosotros estamos hablando acá, hasta los 25 años, de 18 a 25 años, mejor dicho, sí, de 16, ya cuando son adolescentes a 25 años, es el propio hijo el que se puede presentar en la justicia representado por un abogado, por un patrocinio letrado y exigirle a un progenitor que le abone una cuota alimentaria. Pero ¿qué pasa cuando son menores de edad? Cuando son menores de edad, generalmente el progenitor conviviente, obviamente que la mayoría de los casos se da que son las madres, mujeres, las que se quedan a cargo de la crianza en una separación y es el progenitor no conviviente el quien sale de ese hogar. Entonces generalmente en la mayoría de los casos son las mujeres las que suelen iniciar las demandas de alimento para... Pero esto ya cambió en estos últimos años. Hay veces que son los hombres quienes se quedan a cargo de sus hijos menores la mayoría del tiempo y son ellos quienes inician para con la progenitora no conviviente. Entonces, alguno de los padres que esté a cargo de la crianza de ese menor puede iniciar en la justicia. ¿Qué rol ocupa el progenitor? Simplemente un representante legal, porque el hijo no puede, por motus propio, por derecho propio, iniciar una demanda. Entonces, ahí me gustaría hacer hincapié en esto. No es que la madre es la que inicia la demanda. No, es el hijo que está representado por su progenitora solicitándole una cuota alimentaria a el progenitor no conviviente. Porque hay toda una tendencia a decir, no, la madre inicia, se quiere quedar con la plata de mi hijo. No, la realidad es que no. La madre, el único rol que ocupa y que la justicia sí la toma es como una representante legal y nada más. Por supuesto de que a su vez es esa progenitora, en este caso, la que sabe y conoce a ciencia cierta cuáles son los gastos diarios que tiene. Entonces, por supuesto que oficia también de, decir, mi hijo en un mes tiene estos gastos. Entonces, más o menos, esa es la línea que se sigue. Acá estamos hablando ya de cuando vamos a juicio. Claro, porque hay situaciones en donde está la madre que le pide la cuota alimentaria o le pide que le ayude. Muchas veces tampoco la otra persona cuenta con conocimiento suficiente de cuánto realmente implica un gasto, digamos, la vida del menor. Entonces, también identificar eso de que en cualquier momento del proceso se puede llegar a un acuerdo de alimentos, pero que eso, si no se llega a un acuerdo de manera privada, sí o sí hay que iniciar una demanda de alimentos. Exacto. Y también por eso yo creo que acá es fundamental el rol del abogado, porque vos en la primera entrevista que tenés con el cliente, vos primero tenés que analizar cómo es la situación, sobre todo de comunicación entre los padres. Si tienen buena comunicación o si es verdaderamente nula o si no tienen tanta buena comunicación, pero se hace cargo del hijo, el padre lo ve y demás. Estoy hablando madre y padre porque se da en la mayoría. Obviamente que hay casos excepcionales donde es al revés, pero son menores. Entonces,
identificar primero si tienen buena comunicación, porque en realidad no siempre es necesario iniciar una demanda de alimentos. Sí, lo que nosotros creemos, por lo menos en el estudio jurídico, que por más de que sea un acuerdo, todo tiene que estar por escrito, porque eso lleva a una claridad de decir, bueno, a mí me toca esto, a vos te toca esto, porque si no, eso genera una rispidez. Luego generalmente no, hicimos un acuerdo verbal, él me dijo que me iba, y no, eso queda en el aire, y a veces, bueno, se pueden hacer acuerdos privados, certificando firma en escribanía, o incluso se pueden presentar ambos de manera conjunta en la justicia pidiéndole una homologación de acuerdo al juez. Pero bueno, uno en esa primera entrevista yo creo que es clave analizar, bueno, qué se puede hacer, si tienen buena comunicación o no entre los progenitores, eso es lo fundamental. Y si no hay, y hay que ir a juicio, de todos modos, como el derecho de familia, como yo te decía, se basa en que sea a pedido de las partes, es decir, el proceso va avanzando a medida que las partes van empujando, digamos, hacia la sentencia. El juez es muy importante el rol del juez, pero no es el juez como en penal que dictamina, bueno, esto así, esto así. Claro. También en las audiencias se analiza eso, a ver si hay buena comunicación o no, quieren intentar acordar en un principio. Entonces, no hay comunicación, se inicia la demanda, pero en cualquier estadio del proceso las partes pueden acordar y se desiste del proceso de manera conjunta. Es decir, la gente cree que una vez que uno inicia un juicio, sobre todo de esta envergadura de alimentos, donde hay niños de por medio, cree que bueno, no, ya como inicié el juicio yo ya no puedo acordar nada. Y no, en realidad muchas veces lo que tiene el peso de iniciar una demanda es que dicen, bueno, no, acá hay un conflicto, lo tenemos que solucionar. Entonces, en cualquier momento del proceso uno puede acordar, no es una cosa rígida, sobre todo en el derecho de familia no es para nada rígido, nada, ¿cómo te puedo explicar? No, porque yo veo mucho eso, que la gente va con miedo a iniciar un juicio porque dice, uy, no, ¿qué va a pasar ahora? No, en realidad se puede, en cualquier estadio del proceso se puede acordar. Pero bueno, como vos decís, va la madre y a veces dicen, no tengo idea cuánto gasto por mes por mi hijo, porque encima, con la situación económica que tenemos nosotros, un mes es un gasto y al mes siguiente es otro, y bueno, entonces, bueno, ahí uno tiene que empezar a indagar también con el cliente de que más o menos haga la tarea de, bueno, listo, ¿cuánto gastas de supermercado? ¿Cuánto gastas en los servicios del hogar? Ni que hablar si el hijo tiene ciertas condiciones de salud, por ejemplo, algún trastorno, tanto alimenticio, ponele que sea celíaco, o que tenga algún, que tenga TEA o alguna complicación en el neurodesarrollo, que implica a su vez que tenga terapias, apoyo, un montón de otras cuestiones, un cierto rango en la hora social, no un plan básico, y en eso, bueno, se suma a, por supuesto, el gasto que puede llegar a tener un chico que no tenga ese tipo de condiciones. Entonces, por eso es importante no solamente hacer una lista de todos los gastos, sino también contándole en la demanda al juez, bueno, mi hijo tiene estos gastos porque además tiene esto, y hacer como un detalle. Eso ayuda mucho a clarificar también el reclamo, en qué se basa el reclamo. Y ahí voy de la mano también a decir, bueno, ¿cómo es la cuota alimentaria? Claro. Generalmente lo que dice el código es que la cuota es en dinero, o sea, tiene que ser una suma dineraria. Puede ser también una suma en especie. ¿Qué sería en especie? Bueno, que el padre compre ciertas cosas, pero no es tampoco, bueno, yo le compré 2 pares de zapatillas, me tienen que descontar de la cuota. No, en realidad, eso una vez que el juez lo determina o por acuerdo privado entre las partes, se debe establecer, bueno, la cuota puede ser en parte en dinero y en parte en especie. Y esa en especie significa que, por ejemplo, el padre pase 100.000 pesos de cuota alimentaria y a su vez se haga cargo del pago de la obra social.
porque a veces uno dice, bueno, yo digo, hoy en enero la obra social me sale 100.000 pesos, pero tal vez en febrero ya suba a 130, entonces lo que uno puede hacer, bueno, no, o muchas veces progenitores que tienen por su actividad laboral ya le dan una obra social y puede asociar a sus hijos y demás al grupo familiar, entonces dicen, no, mi hijo ya está asociado conmigo a la obra social, yo me sigo encargando de eso. Siempre es bueno dejar en claro eso sobre todo, bueno, si sale la sentencia o si es por un acuerdo escrito, dejar en claro que, bueno, que el progenitor se va a hacer cargo de la obra social, eso sería el pago en especie, más la suma dineraria. Ahora bien, ¿cómo dice uno? ¿Cómo yo sé qué cuota me tiene que pasar el progenitor? Porque en realidad está la creencia también de que es el juez quien dice, bueno, a ver, es un chico de 8 años, bueno, perfecto, le corresponde el 20% del sueldo. Y no, en realidad no hay como una tabla o una planilla preestablecida, porque vos imagínate, es tan particular el derecho alimentario. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Uno, del hijo, la edad del hijo, no es lo mismo el gasto que tiene un hijo de 4 años que a un chico de 12. Esto que te decía, las condiciones, tal vez tiene alguna condición o trastorno que implica un mayor gasto. Y otra parte importante es la condición laboral y la capacidad económica que tengan los progenitores. Yo no voy a pedir lo mismo para un chico cuya madre lo cría las 24 horas y no tiene una actividad laboral ni un sostén, o a un padre que en realidad, bueno, tiene un sueldo raso que es de 500.000 pesos, y yo no le voy a estar pidiendo que me pase de cuota alimentaria 700.000. Entonces, por eso es importante analizar el caso particular y también dejar en claro de que uno, cuando los jueces dictaminan la sentencia, no lo hacen de acuerdo a una planilla, analizan el caso, y por eso es importante también en la demanda aclararle todos los aspectos de por qué uno pide. Nosotros generalmente cuando hacemos el reclamo o cuando estamos acordando con la otra parte, le hacemos el detalle de todos los gastos mensuales, porque en base a eso vos podés mínimamente tener un panorama, decir, bueno, listo, mi hijo gasta mensualmente 500.000, yo como progenitora que estoy a cargo de él tengo un sueldo de tanto, bueno, entonces al padre le voy a pedir, no sé, 400.000 o 300.000 y que pague básquet, fútbol y la obra social, ¿viste? Uno va viendo de acuerdo. Lo importante o lo que la doctrina remarca es que uno el reclamo lo tiene que hacer para que el hijo mínimamente siga teniendo el mismo nivel de vida que tenían antes de la separación o desde su nacimiento, en caso de que estén juntos los padres, es decir, que no sea tan traumática sobre que la ruptura ya es traumática en caso de que se hayan separado los padres, ¿no? Mantener ese nivel de vida que tiene el hijo post separación, digamos. Claro. Entonces, la otra vez también te comentaba que me había pasado eso, de que viene una persona a querer iniciar la acción de alimentos, digamos, a exigir la cuota alimentaria al padre, pero cuando miro las actas no tenía, no estaba inscripto el padre. Claro, ¿no? Entonces sí o sí también es recalcar eso de que previo a, como requisito fundamental tiene que estar el padre inscripto en el acta de nacimiento para poder empezar a exigir también esa. Exacto, independientemente de que el hijo tenga el apellido únicamente de la madre, porque muchas veces lo reconocen con posterioridad al nacimiento, sí es importante también eso, aclararle a los colegas de que vean todas las, generalmente tal vez no en la primera consulta, pero en la segunda consulta pedirle todos los papeles, inicialmente las actas de nacimiento, en este caso del hijo, para constatar eso. Porque ahí ya si no se tiene que iniciar un proceso primero para el tema de la filiación y el reconocimiento del hijo y posteriormente o
en conjunto solicitar también una cuota alimentaria, pero es fundamental, por supuesto, para poder reclamar. Tiene que ser su progenitor legal. Y otro de los puntos también que se discute mucho y que por ahí las madres o quien está a cargo del chico no sabe cómo demostrar es que la otra persona no tenga un trabajo en blanco. O sea, de dónde yo tomar, de cuánto percibe esta persona para poder decir, bueno, te calculo esto para la cuota. Claro. Es que lamentablemente en la mayoría de los casos es así. El padre no tiene un trabajo registrado en AFIP o ANSES, pero eso no implica que uno, a través de, por ejemplo, testigos o una información sumaria, pueda constatar que efectivamente tal vez el progenitor sí tenga un trabajo, pero que no esté registrado. Entonces, no, si bien el hijo, en este caso el hijo menor, a través de su representante legal, su progenitora, simplemente tiene que solicitar, es importante que en el primer escrito, en la demanda, generalmente se puedan acompañar la mayor prueba posible para decirle al juez, mire, él no está registrado ni en ANSES ni en AFIP, pero el vecino de la vuelta sabe que trabaja en tal local y demás. Eso sí se puede. Y si no se puede probar por ningún medio, porque también sucede que el progenitor le escribe a la madre y le dice, estoy trabajando en tal lado, pero no estoy registrado. Bueno, uno puede también acompañar capturas, un montón de cosas. Pero si no se puede de ninguna manera, lo fundamental es, como yo te decía, ¿viste? Cuando arrancamos, ¿quiénes pueden reclamar? Bueno, también alimentos entre parientes. Por ejemplo, los abuelos. Es decir, en este caso, los abuelos. Estamos hablando de una progenitora. El caso de una progenitora que tiene a cargo a su hijo y el progenitor no conviviente no tiene trabajo. Entonces, yo lo que debo hacer también es solicitarle alimentos en este caso, los abuelos paternos. Acá hay un punto que quiero remarcar. Lo que dice el código es que los abuelos son obligados subsidiarios. Esto quiere decir que el principal que siempre tiene que proveer alimentación al hijo es el progenitor. Si no puede porque tiene alguna discapacidad o porque simplemente no está registrado en ningún lado, siempre es bueno ya iniciar en la demanda el reclamo hacia los abuelos paternos también. Una vez que se constata de que efectivamente no tiene ningún tipo de actividad laboral, pues bueno, entonces el juez lo que va a hacer es dictar alimentos provisorios y luego definitivos para con los abuelos. Tal vez no en la misma suma, porque posiblemente los abuelos ya sean jubilados y un montón de cosas, pero a veces ayuda también de alguna manera que el progenitor, que no en todos los casos, pero a veces suelen evadir o no poner el nombre de ellos ciertos bienes para no hacerse cargo de la cuota alimentaria, ese tipo de demandas son los propios abuelos los que incitan al hijo a decir, bueno, tenés que hacerte cargo de tu hijo. Y bueno, y se suelen llegar a acuerdos y demás, pero bueno, no siempre es el caso. Pero lo que se puede hacer es iniciar la demanda contra el progenitor y los abuelos paternos. El código y la doctrina es claro. El padre no puede venir a decir, mire, a mí esto no me alcanza. No, usted tiene que procurar los medios, los que pueda, para poder proveerle por lo menos las necesidades básicas mínimas al hijo. No, el código no excusa, ay, bueno, pobre, ¿viste? Tiene un trabajito y no puede. No. El código es claro en eso y la doctrina que el progenitor debe proveerse de todo tipo y hacer los esfuerzos necesarios para que el hijo pueda tener sus necesidades básicas cubiertas. Ni siquiera estamos hablando de, no sé, las necesidades básicas, alimentación, educación, vivienda y demás. Sí. Y también, viste, recordar eso, lo de que el niño debe, que ante la separación, digamos, el niño debe seguir viviendo de la misma forma en que vivía antes. O sea, no por una separación o que el progenitor se vaya del hogar,
implique una modificación en el estilo de vida del menor. Eso también exactamente. se reconoce. Y es fundamental eso, porque también a veces uno dice, yo me puedo poner del lado del progenitor no conviviente y decir, bueno, pero la madre también tiene que aportarle a mi hijo una cierta cuota alimentaria, porque por supuesto, el código dice que ambos progenitores tienen obligaciones alimentarias para con el menor. Pero la doctrina entiende que el cuidado que le brinda la madre, la progenitora conviviente al menor, ya se entiende como que está cumpliendo su obligación alimentaria para con el hijo, porque no es solamente el pasar una cuota alimentaria, creo que es un esfuerzo aún mayor cuidar al niño, llevarlo a sus actividades. Y también hago un paréntesis acá, hay muchos padres que pese a la separación son súper presentes con los hijos, de hecho llegan a establecer misma cantidad de días al cuidado de los hijos. En ese caso tal vez la cuota alimentaria no sea el valor, no sea el mismo que aquel progenitor que lo ve cada 15 días, un mes al hijo. Eso también se valora, por eso no hay como una regla o una tabla que indique cuánto es lo que debe pasar el progenitor no conviviente al hijo o el reclamo que yo debo hacerle. No, se tiene que analizar cada caso puntual. Lo que sí, hablando de este tipo de, sí, lo que se puede percibir es que generalmente se toma a veces como base, hace un par de años el INDEC sacó lo que se llama similar a la canasta básica, pero se llama índice de crianza. Entonces el INDEC lo que hace es, dice, bueno, del 1 año a 5 años, un menor en la Argentina gasta tanta suma mensual. De 7 a 10 años tanto. Entonces eso se puede tomar como base para más o menos establecer estimativamente cuánto podría ser la cuota alimentaria que deba pasar. Pero como te digo, es puntual en cada caso particular dependiendo de muchos factores. Lo que por ahí quería resaltar es que nosotros decimos, bueno, la cuota alimentaria es en dinero o puede ser un porcentaje en caso de que el padre esté trabajando en relación de dependencia, un porcentaje del sueldo. Pero ¿qué pasa cuando es en dinero? Porque nosotros acá en Argentina, sí, yo te digo 300.000 ahora, pero hasta que cumpla 25, si me va a alcanzar los 25.000, ¿no? Entonces, generalmente lo que se establece es una cláusula de actualización para que no quede tan desvalorizado la cuota cuando se fija en dinero. Acá en Formosa particularmente el criterio que tiene el Tribunal de Familia es establecer de acuerdo a los aumentos que tienen los salarios de los empleados públicos de la provincia. Otro método puede ser el IPC, el índice respecto a, sería que es un 7% del índice de inflación, más o menos también ese es otro. Eso se puede acordar entre las partes o a criterio del juez que pero siempre es importante en la primera presentación solicitar que se va a hacer una cuota en dinero, sea con una cláusula de actualización. Pero ponele que divino, sale la sentencia con la cláusula de actualización, todo, pero pasan 3 años, el chico, yo cuando hice la demanda de alimentos, mi hijo tenía 5 años y ahora tiene 10, 11, obviamente va a fútbol, sale con los amigos, bueno, tiene un montón de otras actividades extracurriculares que tal vez a los 5 no tenía. O simplemente uno decide, bueno, no, de pasar a una escuela pública, pasa a una institución privada, son otros los gastos. En ese caso, lo que se puede hacer es iniciar un incidente de aumento de cuota alimentaria, que se denomina así, o también, volvemos a lo mismo, acordar una suma distinta. Pero en caso de que no haya ningún tipo de acuerdo, lo que se puede hacer si ya había una sentencia de alimentos establecida es solicitar la modificación de ese monto. Y para ello es importante nuevamente hacer una actualización de los gastos, demostrar por qué es necesario. Puede ser también que el niño en ese tiempo posterior a la sentencia tuvo una enfermedad que requiere un tratamiento totalmente distinto. Entonces,
todo eso es importante dejar anoticiado al juez para decir, bueno, yo estoy pidiendo esto porque no, la cuota que tengo no me alcanza. Y bueno, lo que pasa que, bueno, por ahí los procesos son un poco más largos, entonces uno hasta que sale la nueva sentencia con la modificación de la cuota pasa un tiempo. Por eso yo creo y soy partidaria de que todas las cuestiones alimentarias hay que intentar hasta lo último acordar. La gente por ahí cree que acordar es como perder o ceder derechos o no. En realidad nosotros siempre decimos, es un beneficio que se le hace al chico, porque vos imagínate, no es lo mismo acordar una cuota alimentaria al mes del conflicto que a los 2 años, cuando ya, o sea, queda obsoleto los gastos que yo hice al principio de la demanda y demás. Entonces, siempre está bueno poder llegar a un acuerdo. Nosotros particularmente acá en Formosa, el Código Procesal de Familia le exige al juez, le solicita de que sí o sí, posterior a la demanda y la contestación, haya una audiencia de conciliación para ver si ya se puede llegar a un acuerdo. Entonces, es fundamental también ahí el rol del abogado nuevamente, decir, bueno, no, es mejor acordar ahora, por supuesto. Hay todo tipo de casos, pero la mayoría es fundamental decirle al cliente, acordar, porque de esta forma le trae un beneficio al hijo, porque recordemos que en realidad es el hijo el que le está reclamando al progenitor o al abuelo. Entonces, eso es, yo creo que es como la clave para que, porque a veces uno dice, no, pero los juicios demoran mucho. Sí, porque hay una demanda, la verdad, por lo menos acá en Formosa, demencial, y obviamente el tribunal no da abasto. Entonces, uno también tiene que abogar para que el cliente, por lo menos a los 2 o 3 meses, tenga una cierta solución. Por eso yo siempre enfatizo de la primera entrevista de ver la posibilidad de decir, bueno, hay comunicación, porque a veces también si hay buena comunicación uno inicia una demanda y frustra eso, ¿viste? Pero bueno, yo hasta acá más o menos, no sé si vos tenés alguna duda o yo sigo. O sea, yo creo que es eso, digamos, poder un poco clarificar de cómo iniciar, de cómo romper esa inercia ante el proceso de alimentos. Y bueno, y ver también un poco lo de las aristas de que hablamos, de los requisitos, de ver más o menos cómo se acreditan los gastos que tiene el niño, ver también cómo clarificar los recursos que percibe el otro progenitor. Entonces, como todos esos puntos clave para tener certeza de que va a algún puerto, digamos, este barco. Exacto. Siempre yo creo que es fundamental ver los gastos mensuales que tiene el menor y determinar también lo siguiente. El menor, cuando cumple los 21 años, cesa la cuota alimentaria o la obligación alimentaria que tiene ese progenitor. Es decir, ya el código entiende que, bueno, ya es momento de que el hijo se provea por sí mismo, salvo que esté estudiando una carrera. Pero ¿qué pasa? También es a pedido de parte. No es que el juez, cuando cumple 21 años, ve el expediente y dice, no, listo, a este chico no le corresponde más. No. Es a pedido de parte que se pide el cese de la cuota alimentaria. Generalmente, si ya se dan los requisitos básicos, es decir, que cumple 21 años o que cumple 25 años y ya se recibió, por ejemplo, de alguna profesión, eso es lo que le basta al juez para determinar, bueno, el cese de la cuota alimentaria. Se dice que es ipso iure, es decir, de puro derecho, no necesita correr traslado a la otra parte ni nada para preguntar si efectivamente, porque es fácil de contratar simplemente con la partida de nacimiento, ya puede determinar el juez, listo, sí, ya es mayor de edad. Pero ponele que cumple 21 años ese hijo, el padre pide el cese, le dan el cese y el chico dice, pero si yo estoy estudiando,
¿Entendés? Ese juicio se inició cuando él tenía 6, 7 años. Bueno, le dice, pero yo estoy estudiando. Bueno, ¿qué puedo hacer ahí? Importante también remarcar que son los propios hijos los que pueden en esa instancia también iniciar una nueva demanda de alimentos ya para contra su progenitor o sus abuelos. Y ya no es necesaria la representación legal de la madre. Entonces, en ese caso es importante también de que sepan que los hijos pueden nuevamente iniciar un nuevo juicio acreditando que efectivamente ellos están desarrollándose en un estudio universitario y van a necesitar el apoyo económico hasta los 25. Y ahí es lo mismo, nada más que ahora el propio hijo que va a demostrar cuáles son sus gastos mensuales y va a acreditar que efectivamente está estudiando. Tiene, por ejemplo, la acreditación de ciertas materias y demás, vale solamente con estar inscrito y nada más la facultad. Sí. Bárbaro, sí, muy interesante, muy útil también para como perderle también ese miedo a las instancias judiciales, de que es una herramienta que cuentan las madres y que yo siempre digo, vos no estás exigiendo vos estás exigiendo para tus hijos, o sea, lo que le corresponde a tus hijos, en el caso de que estemos hablando de mujeres, porque también hay hombres que están con el cuidado personal de los hijos y que también necesitan ayuda, digamos, y que necesitan Claro, independientemente de la relación o no relación que tenga con el progenitor, porque también puede pasar de que sea una relación casual donde ambos tuvieron un hijo y eso también tiene el mismo derecho por eso, porque muchas veces creen las mujeres que bueno, no, pero yo no estaba conviviendo con él o no estaba casada con él, entonces no tengo derecho a reclamarle. Y ahí es decir, no, es tu hijo el que le está haciendo el reclamo. Vos simplemente lo representás legalmente a tu hijo en un juicio. Y decir también esto, remarcar de que uno inicia una demanda, pero en cualquier estadio del proceso uno puede hacer un acuerdo y finalizarlo. Y siempre los juicios, por lo menos en el derecho de familia, lo que intentan es poner un manto frío a una situación conflictiva. No, la idea es que no sume un nuevo conflicto. Y que se intente llegar a una comunicación que tal vez por cuestiones personales están de alguna manera, ¿cómo decirte? Mal o no está bien lo que está sucediendo en esa casa, entonces bueno, suceden esas cuestiones. También aclarar lo siguiente, este es mi criterio, por supuesto, no sé, cada uno. A veces no es necesario en las demandas, sobre todo alimentarias, contar el trasfondo de por qué se produjo la ruptura de la relación entre los padres, porque nuevamente es el hijo el que está solicitándole al padre una cuota alimentaria. Entonces es importante también que se establezca que los niños dicen, bueno, no, yo le reclamo a mi padre esto, esto y esto. Es como que el niño está escribiendo en la demanda, digamos, no tiene que, porque no ayuda tampoco al poder llegar a un acuerdo, colocar situaciones que son de la intimidad de la ruptura de la relación. Así, eso por un lado, pero bueno, si hay cuestiones de violencia y más, por supuesto. Estamos hablando de situaciones de simplemente rupturas que no está bueno establecerlas en los escritos de la demanda. Mi criterio, por favor, no quiero decir que no lo hagan, claro. No, pero también el uso de la palabra, viste, que a ver, qué sé yo, la forma de escribir, la forma de expresar esas situaciones puede ser un poco chocante y nos va a llevar a una buena solución el hecho de que persista el conflicto. Exacto. Gracias por la invitación, Flor. Esto se cargará y bueno, vamos a seguir. Seguramente que va a haber otros temas porque todo el tiempo el derecho se está actualizando. Así que gracias, amiga, por estar.